donde el campo de batalla es tu mente y el conocimiento es libertad. Libertópolis presenta Libercátedra, un espacio donde expandirás tu mente e ideas, aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal, con el doctor Julio César de León Barbero, con el patrocinio de San Martín, 200 formas de celebrar 200 años de libertad. La economía en una lección. Capítulo número 5. Se titula El crédito fiscal perturba la producción. Empecemos por recordar una frase, la primera oración realmente del capítulo 5, donde Hazlitt dice lo siguiente: la ayuda estatal a los negocios resulta tan temible a veces como su hostilidad. Bueno, lo que esto quiere decir que un Estado que es hostil y contrario a los negocios, pues en realidad es algo temible. Pero también, dice Hazlitt, a veces la supuesta ayuda, entre comillas, que el Estado ofrece y proporciona a algunos negocios y a algunas empresas, pues también resulta algo temible, con consecuencias verdaderamente terribles. Ahora, recordemos que cuando Hazlitt habla del crédito fiscal, bueno, tenemos que aclarar en primer lugar que el crédito, así en términos generales, es un recurso muy importante del que se tiene que echar mano en el mundo empresarial. A veces el empresario, el nuevo emprendedor, tiene una gran idea, pero no tiene el dinero necesario para poder llevarla a cabo. Y entonces aquí el crédito resulta algo sumamente importante, es decir, emplear el dinero ajeno para poder emprender, para poder abrir un nuevo negocio, una nueva empresa, o para diversificar la empresa que ya se tiene, o modernizarla en diversos aspectos. En fin, el crédito es un recurso verdaderamente importante. Ahora, en términos privados y en términos normales, digámoslo así, esto es posible por los ahorros que otras personas han llevado a cabo. Esos ahorros, pues, son los que sirven para concederle crédito a aquellos que necesitan fondos y que necesitan dinero. Ahora, en términos privados y normales, las tasas de interés son fijadas precisamente por la oferta y la demanda de dinero. Es decir, si hay suficiente dinero que ha sido ahorrado, probablemente las tasas de los créditos irán a la baja. Y por el contrario, si escasean definitivamente los dineros ahorrados, entonces los créditos o las tasas en relación con los créditos irán al alza. Esta es una cuestión perfectamente normal, digo, privadamente hablando, y en condiciones también de carácter normal. Ahora, todo aquel que concede un crédito, que concede fondos a alguien para que los utilice, regularmente requieren
que se llenen ciertas condiciones precisamente para que el crédito sea otorgado, ¿no? Esto es un asunto realmente importante porque el dinero tiene que ser recuperado con su respectiva tasa de interés. Se trata en todo caso a nivel privado de de garantías para recuperar los fondos que se han entregado en préstamo, ¿no? Claro, también hay créditos que se basan, digamos, en la confianza, en que la persona pues es veraz, ha mantenido un comportamiento, digamos, honrado a lo largo del tiempo como fiel cumplidor de sus compromisos, pues también existen, digamos, esta clase de condiciones, ¿no?, para otorgar un crédito. Ahora, los gobiernos suelen en algún momento también pretender ayudar, digamos, a determinados procesos productivos, pero obviamente los gobiernos en su afán, digamos, de proveer ayudas, no suelen exigir garantías de ninguna naturaleza y entonces resulta muy dudoso que aquellos fondos lleguen a ser finalmente recuperados. Regularmente se trata entonces de préstamos a fondo perdido, es decir, así se les llama, porque se sabe de antemano que esa plata definitivamente nunca se va a poder recuperar. Y es que el gobierno, pues simple y sencillamente no está poniendo en riesgo, sino el dinero de los mismos contribuyentes, ¿verdad? Es decir, el dinero que se ha extraído por medio de los impuestos sirve para ayudar o para impulsar negocios o empresas que de otro modo serían un total fracaso y a veces regularmente lo son. Y entonces no solo se pierde el negocio, sino se pierden también los fondos que el gobierno ha facilitado a aquellas empresas que no eran realmente eficientes. Ahora, nuestro autor Henry Hazlitt en este capítulo 5 tiene en la mira precisamente a la agricultura. Es decir, en términos más o menos generales y casi en todas partes, la agricultura ha sido, digamos, foco de interés de parte de los políticos para proveerles empréstitos y proporcionarles crédito fiscal, digamos, por muchas razones. A veces son razones estrictamente nacionalistas, a veces también son razones digamos que tienen que ver con compromisos a nivel personal, ¿verdad? Y porque a veces también se sostiene la idea de que sin agricultores no hay alimento, no hay comida, y entonces la agricultura suele ser un sector, digamos, privilegiado precisamente por el crédito fiscal. Pero también se refiere Hazlitt y nos podemos referir nosotros a otro tipo de negocios también que suelen recibir estas ayudas de parte del gobierno, dineros que no se van a poder recuperar nunca. Entonces podríamos traer a colación aquí como un ejemplo importante de lo que esa ayuda, digamos, puede realmente provocar la crisis que se vivió en el 2007 y en el 2008. En el contexto de los mismos Estados Unidos de América. Fue una crisis que afectó profundamente el sector de la vivienda. Ahora, esa crisis del 2008 tuvo sus orígenes en el año 2000 con el gobierno de Bill Clinton, ¿verdad? Ese año del 2000, Clinton firmó una ley para dotar de vivienda a más personas. La idea de ser una sociedad de propietarios de casa, pues es una idea que ha estado en la mente de muchos gobernantes en los Estados Unidos y Clinton no fue la excepción. Y entonces, interesado por dotar de vivienda
a más gente, pues impulsó, digamos, los préstamos, las hipotecas, precisamente para facilitar la compra de vivienda. Grandes corporaciones financieras en el contexto de los Estados Unidos, pues empezaron a proveer esos préstamos y esas hipotecas a personas que se sabía de antemano que no iban a poder pagar las hipotecas, porque se trataba incluso de desempleados, de personas que no tenían un empleo, y de otros grupos que definitivamente no estaban en capacidad de pagar los empréstitos. A eso se sumó también una baja de las tasas de interés del 6 al 1%, y entonces pues había mucho dinero barato, para decirlo así, y entonces aparentemente la cosa iba muy bien con el mercado de la vivienda en el contexto norteamericano. Pero de pronto las personas dejaron de pagar las hipotecas, y entonces la crisis comenzó. Esas instituciones financieras se declararon en bancarrota, y por supuesto el gobierno también salió a socorrer con los mismos dineros de los impuestos del resto de estadounidenses para evitar su quiebra. Y por supuesto otros sectores productivos también sufrieron muchísimo, porque se quedaron sin los fondos necesarios para operar, porque mucha plata había sido dirigida al mercado de la vivienda. Entonces, esos dineros realmente habían ido a parar a un negocio que había sido inflado artificialmente, lo que se conoce como una burbuja, que por supuesto no generó auténtica riqueza, sino que más bien hizo entrar pues en una crisis verdaderamente enorme a la economía de los Estados Unidos. Entonces, esta crisis, digamos, se puede explicar en términos muy fáciles. Pudiéramos decir que fueron políticos irresponsables los que presionaron a financistas irresponsables a dar dinero a prestamistas irresponsables. Y entonces, cuando la economía se sinceró, entonces la burbuja reventó y empezaron las dificultades y los problemas. Todo esto por no cumplir con la lección que Henry Hazlitt nos está dando, de no ver únicamente lo inmediato, sino tratar de tomar en cuenta el largo plazo, de no tomar en cuenta y considerar únicamente a un sector de la población, sino tomar en cuenta a la totalidad de la sociedad. El crédito fiscal, entonces, perturba terriblemente la producción. Hasta la próxima. Donde el campo de batalla es tu mente y el conocimiento es libertad. Libertópolis presentó Libercátedra, un espacio donde expandirás tu mente e ideas, aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal, con el doctor Julio César de León Barbero, con el patrocinio de San Martín, 200 formas de celebrar 200 años de libertad.